La suegra la humilló por no ser digna. Ella solo sonrió y se alejó en silencio. Meses después, se enteró que la indigna era la dueña de todo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La tarde en que Valeria llegó por primera vez a la mansión de los de la Vega, el cielo estaba despejado, pero en su pecho se gestaba una tormenta. Mientras el chofer abría la puerta del auto y ella descendía con paso firme, lo que más temía no era el lujo ni el entorno desconocido, sino esa mirada que le esperaba tras los ventanales, la de doña Eugenia, la madre de Iván. Una mirada dura, gélida, de esas que no se pronuncian, pero juzgan sin piedad. La mansión era majestuosa. Columnas de mármol, fuentes que danzaban al centro de un jardín milimétricamente podado, y un portón con iniciales doradas que gritaban clase. Valeria lo había visto en fotos, pero estar ahí, con su vestido negro de corte sencillo y elegancia natural, la hizo sentirse como un punto de tinta en una hoja en blanco, evidente, fuera de lugar. Iván la recibió con una sonrisa nerviosa. Le ajustó con cariño un mechón de cabello detrás de la oreja y le susurró: «No tienes que demostrar nada, Valeria. Tú y yo sabemos quién eres. Eso basta». Ella sonrió con calidez, aunque sabía que bastaría para él, pero no para todos. Al cruzar la puerta principal, lo primero que notó fue el aroma a madera antigua y a perfume caro. Un ambiente sobrio, solemne, como de museo. El eco de sus tacones sobre el mármol pulido resonó más fuerte de lo esperado. Y ahí, en el centro del recibidor, como una figura esculpida por la arrogancia, estaba Eugenia. Su mirada se deslizó por Valeria de arriba abajo, como quien inspecciona una joya falsa. «Así que tú eres Valeria», dijo, sin sonrisa y sin extender la mano. «Iván ha mencionado tu nombre. Aunque claro, las palabras no siempre coinciden con la realidad». Valeria no se inmutó. Le ofreció una pequeña caja de bombones que había hecho con sus propias manos, un detalle simple pero sincero. Un obsequio. «Espero que le gusten», respondió con dulzura. Eugenia los tomó como quien acepta una carga. «Los dulces no son lo mejor para mantener la figura a nuestra edad, pero gracias», añadió, dándose la media vuelta. Ese fue el recibimiento. Nada más. Nada menos. La cena sería en el comedor principal. La mesa, inmensa, estaba decorada con flores blancas y cubiertos de plata. Alrededor, figuras vestidas de gala, las tías de Iván, dos primos, un par de socios del negocio familiar, y al fondo, sentado con postura impecable, don Horacio. Un hombre de unos 60 años, de ojos inteligentes y voz mesurada, que observó a Valeria desde el primer momento con una expresión distinta, como si buscara algo detrás de su fachada tranquila. Cuando todos estuvieron sentados, comenzó el desfile de comentarios envenenados disfrazados de cortesía. «Iván, cariño», dijo una de las tías, mientras degustaba el primer platillo, «nos tenías muy intrigadas. Nos preguntábamos cómo sería tu novia bohemia». Valeria estudió economía social en la UNAM, intervino Iván, intentando cortar la burla con elegancia. «Y tiene un enfoque muy valioso sobre desarrollo comunitario». «Ah, la UNAM», comentó Eugenia con una sonrisa falsa. «Bueno, al menos no fue en una de esas universidades sin registro. Aunque me preocupa un poco su obsesión por ayudar a los pobres, ¿no crees que podría dejar eso como pasatiempo?». Valeria no respondió con ironía ni alzó la voz. Solo sostuvo la mirada de Eugenia con una paz que descolocaba. «Creo que el privilegio solo tiene sentido cuando se usa para algo más grande que uno mismo». La conversación se tornó incómoda. Algunos se removieron en sus asientos. Una prima dejó escapar una risita nerviosa. Don Horacio, que había estado en silencio, observó con detalle. Había algo en esa mujer, en la calma con que enfrentaba la hostilidad, en la firmeza de su postura, en la forma en que pronunciaba cada palabra. Una templanza poco común. Los platillos desfilaron. La conversación, también. Pero cada vez que Valeria intentaba hablar de algún tema, su experiencia en comunidades indígenas, sus proyectos de microcréditos, su pasión por la educación, alguien la interrumpía con una broma velada o una mirada que la reducía a adorno en la vida de Iván. «¿Y tus padres a qué se dedicaban, querida?», preguntó una de las tías, simulando curiosidad. Valeria se limpió suavemente los labios con la servilleta antes de responder. «Mi madre fue maestra rural. Una mujer sabia»,
fuerte. Falleció hace 5 años. Mi padre, prefiero no hablar mucho de él. No estuvo presente. Ah, murmuró Eugenia, entre sorbos de vino, qué origen tan noble. La mesa enmudeció por un segundo. Iván frunció el ceño. Pero antes de que pudiera decir algo, Valeria alzó la voz suavemente. Sí, mi origen es noble. Y digno. Aunque para algunos, la dignidad se mide con apellidos. Yo la mido con memoria y gratitud. La tensión se podía cortar con cuchillo. Pero nadie dijo nada. Don Horacio, sin embargo, sonrió levemente. Más tarde, entre plato y plato, Eugenia pidió la palabra. Miren, no es por ser brusca, pero tengo que decir lo que pienso, comenzó, sosteniendo su copa de vino con dramatismo. No tengo nada contra Valeria. Pero en esta familia tenemos una historia, una responsabilidad, un nombre que cuidar. No podemos mezclarnos con cualquiera. La sangre no es algo que se finge, se lleva. Iván se removió en la silla, pero Valeria le apretó la mano. Ella lo haría sola. Como siempre. ¿Y qué se supone que significa eso, mamá? Dijo Iván, casi en un susurro. Que no es digna, soltó Eugenia, ahora en voz alta, mirando directo a Valeria. Déjala, no es digna de esta familia. Un silencio brutal se impuso sobre la mesa. Las tías se miraron entre sí. Don Horacio bajó lentamente su servilleta. El eco de esa frase rebotó en cada rincón del comedor. Valeria respiró hondo. Se puso de pie lentamente. Se alisó el vestido. No había enojo en su rostro, ni lágrimas. Solo esa elegancia impasible que, irónicamente, tanto incomodaba a Eugenia. Gracias por la cena, dijo, con una voz suave pero firme. La comida estuvo excelente. Se giró hacia Iván. No lo culpó. No lo abrazó. Solo lo miró, como quien da un adiós sin necesidad de explicaciones. Y caminó hacia la salida con la misma calma con la que había llegado. Nadie la detuvo. Nadie supo cómo reaccionar. La puerta se cerró con un leve clic. Y en ese instante, sin necesidad de levantar la voz, sin escándalos ni reproches, Valeria ya había ganado la primera batalla. Después de aquella cena donde fue prácticamente expulsada con palabras que llevaban años fermentándose en el corazón clasista de doña Eugenia, Valeria no volvió a mencionar el incidente. No lloró, no se quejó, no lanzó indirectas. Esa misma noche, en el trayecto de regreso, el silencio entre ella e Iván fue espeso, pero sereno. No hubo reproches. Solo miradas perdidas y respiraciones contenidas. No debió decir eso, musitó Iván, con los ojos fijos en la ventana del auto. Valeria solo asintió con la cabeza. Nada más. Durante las semanas siguientes, la relación entre ambos se convirtió en una danza de equilibrio constante. Iván, atrapado entre el amor por Valeria y la culpa inducida por su madre, intentaba compensar con flores, cenas improvisadas, abrazos en la madrugada. Pero cada gesto suyo parecía no alcanzar a borrar el eco de aquella frase, no es digna de esta familia. Eugenia, por su parte, no cesaba. Al contrario, como si la presencia de Valeria fuera una amenaza permanente a su estatus, intensificó sus ataques. Ya no solo eran indirectas sutiles. Ahora eran comentarios lanzados al aire durante reuniones familiares o encuentros sociales, con testigos alrededor y sonrisas hipócritas de fondo. ¿Ya vieron cómo Valeria no sabe usar cubiertos de plata correctamente? Decía en plena comida de domingo, mirando de reojo a las tías de Iván. Pero bueno, no todos tuvimos la suerte de nacer entre mesas bien puestas. Valeria sonreía. No porque no doliera, sino porque entendía que responder era rebajarse. Y ella ya no tenía nada que probar. En una ocasión, durante una inauguración de una nueva sucursal de la empresa de La Vega, Eugenia se acercó a Valeria mientras ésta conversaba con uno de los directores administrativos. Le tomó el brazo con delicadeza forzada y, con una sonrisa petrificada, le susurró al oído. Mira, niña. No quiero hacer de esto una guerra, pero deberías pensarlo bien. Mi hijo tiene un futuro brillante. Y tú, bueno, tú podrías ser un buen recuerdo. No más. Valeria no respondió. Se limitó a observarla por un instante con una mirada tan serena como punzante. Luego, volvió con el director y continuó la conversación como si nada hubiese ocurrido. Pero por dentro,
comenzaban a moverse piezas. Una tarde, mientras Iván asistía a una reunión de negocios, Valeria pidió un Uber y fue al centro de la ciudad. Entró a un edificio antiguo, subió al cuarto piso y tocó la puerta de una oficina discreta. En la placa de bronce se leía, licenciado Arturo Gallardo, Derecho Patrimonial y Familiar. Arturo era un abogado de confianza, amigo de la familia de su madre. Valeria había hablado con él años atrás, cuando consideraba emprender un proyecto propio. Hoy no venía a pedir consejo empresarial. Venía a prevenir lo inevitable. ¿Algún problema legal?, preguntó Arturo, al ofrecerle un café. No. Pero necesito estar lista para cuando lleguen, respondió Valeria, con esa mirada suya que nunca decía todo, pero siempre decía mucho. Durante la siguiente hora, hablaron de testamentos, de sociedades, de bienes y derechos. Valeria no mencionó nombres. No dijo Iván, ni Eugenia. Solo habló en hipótesis. Pero Arturo entendió. ¿Temes que te dejen sin nada?, preguntó al final. Valeria negó con la cabeza. No temo eso. Temo no haberme respetado lo suficiente si no me preparo. Cuando salió de la oficina, respiró profundamente. Caminó hasta un pequeño parque, se sentó en una banca y, por primera vez en semanas, se permitió cerrar los ojos y quedarse quieta. La vida que compartía con Iván estaba hecha de hilos delgados. Y cada palabra de su suegra los tensaba. Sabía que no podía seguir dependiendo emocionalmente de un amor que se tambaleaba cada vez que otra voz levantaba el volumen. Aún así, mantenía su rutina. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Valeria trabajaba en una firma pequeña de inversiones sociales, donde se gestionaban recursos para proyectos comunitarios y educativos en zonas rurales. Era un mundo muy distinto al de los de La Vega, pero ahí se sentía útil, viva, necesaria. Lo que nadie sabía era que aún mantenía contacto, aunque esporádico, con una figura clave en su historia, su padre biológico. Un hombre poderoso, frío, que se había mantenido al margen de su vida por decisión mutua. No por odio, sino por respeto a la elección que su madre tomó al criarla sola. Aún así, él nunca dejó de estar pendiente. La ayudó a estudiar, a independizarse, a construir una vida que no dependiera de apellidos ni herencias. En su pequeño estudio en casa, Valeria guardaba una caja de madera que no abría con frecuencia. Una noche, tras otro desaire de Eugenia durante una reunión familiar, se sentó frente a esa caja con una copa de vino en la mano. La abrió. Había fotografías antiguas, cartas, papeles legales. En una de las cartas, escrita con tinta azul y letra firme, se leía: cuando ya no esté, todo será tuyo. Pero nunca olvides quién eres. Ni de dónde vienes. Eso vale más que cualquier fortuna. Papá. Valeria cerró los ojos. Sintió un nudo en el estómago. No por la carta en sí, sino por lo mucho que había callado. Ella lo sabía. Sabía demasiado. Sabía quién era, de quién venía, lo que poseía. Sabía lo que esa familia le había dicho en su cara, sin imaginar que estaban despreciando a alguien que no necesitaba su apellido. Solo había una diferencia, ella no necesitaba demostrarlo. No aún. Mientras tanto, del otro lado de esa relación, Eugenia no bajaba la guardia. Manipulaba con precisión quirúrgica. Le hacía saber a Iván, constantemente, que su futuro estaba en riesgo, que la junta directiva veía con malos ojos que estuviera con una mujer sin trayectoria, que el apellido de La Vega tenía un peso que no podía mezclarse con historias de pueblo y caridad. Iván comenzó a ceder. Primero, en pequeños gestos. Evitaba defenderla en público. Se quedaba callado cuando su madre hacía bromas crueles. Después, con silencios en casa. Y más adelante, con palabras cargadas de duda. Una noche, Valeria regresó tarde de una conferencia. Al entrar a casa, encontró a Iván en la sala, bebiendo whisky solo, con la mirada clavada en la nada. ¿Todo bien?, preguntó ella, colgando su saco. Mi mamá tiene razón en algo, dijo él, sin mirarla. Desde que estamos juntos, no he dejado de pelear con todos. Valeria se quedó quieta. Ya no estaba sorprendida. Estaba cansada. ¿Peleas por qué?, preguntó con calma. Por ti. Por nosotros. Por convencer al mundo de que esto vale la pena.
Hubo un silencio largo, doloroso. Valeria caminó hacia el pasillo. Antes de subir las escaleras, se detuvo y volteó. No intentes convencer al mundo, Iván. Solo ten claro si para ti lo vale. Y si no, solo dilo. Él no respondió. Valeria subió a su habitación y cerró la puerta. No con furia. No con lágrimas. Con una mirada que decía más que cualquier discurso: ya no estoy dispuesta a rogar por un lugar donde no soy bienvenida. La mañana era clara, pero el ambiente en casa era espeso. El desayuno se había vuelto un ritual silencioso. Valeria preparaba su café sin mirar a Iván, y elogiaba el periódico sin leer una sola palabra. Llevaban días así, compartiendo espacios, pero ya no vidas. Después de aquella noche en que él le dijo, con la frialdad de quien ya no quiere ver lo obvio, que quizás su madre tenía razón, todo cambió. Ya no había besos en la frente, ni risas compartidas al final del día. Solo dos cuerpos que coexistían bajo el mismo techo, como extraños que se deben cortesía por nostalgia. Valeria no lo culpaba. No del todo. Comprendía que algunas personas no están preparadas para resistir la presión de una madre dominante, de una sociedad que mide el valor de una mujer por su linaje y no por su esencia. Pero eso no significaba que iba a quedarse. Una tarde cualquiera, mientras el reloj marcaba las 5:32, Valeria se sentó frente a Iván en la sala. No lo llamó. No gritó. Solo se sentó, con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre su regazo, y la voz suave pero inquebrantable. Iván, ya no quiero seguir, dijo. Él alzó la mirada. Tenía los ojos cansados, como si hubiera estado esperando esas palabras desde hacía semanas. Valeria, yo, no sé qué decir. No necesitas decir nada, interrumpió ella con una paz que desarmaba. Tienes razón. No pertenezco a esta familia. Pero no por las razones que tú o tu madre creen. Iván frunció el ceño. Quiso entender, pero no supo cómo preguntar. No me falta clase, ni educación, ni principios. Me sobran. Pero me falta algo que no puedo fabricar aquí: respeto. Se hizo un silencio largo. Valeria se levantó y caminó hacia el pequeño escritorio donde había guardado el acta de matrimonio. Colocó un sobre la mesa. Ahí está el documento de divorcio. Ya hablé con el abogado. Solo falta tu firma. ¿Estás segura?, preguntó Iván, casi en un susurro. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, lo vio como lo que era: un buen hombre atrapado en una red tejida por otros. Estoy en paz con mi decisión. No voy a pelear. No quiero compensaciones. No voy a reclamar nada. Solo, déjame irme tranquila. Esa fue la última conversación significativa entre ellos. No hubo gritos, ni culpas. Solo un silencio maduro, el tipo de silencio que duele más que una discusión. Días después, Valeria empacó sus cosas. No llevaba mucho. Un par de maletas con ropa, sus libros, algunos recuerdos y la caja de madera donde guardaba los documentos importantes de su vida. No había lágrimas. Solo movimientos precisos, como quien cierra una etapa con dignidad. Al salir del departamento, se encontró con Eugenia en el vestíbulo. La mujer iba entrando, envuelta en un abrigo de piel, gafas oscuras, y ese aire altivo que la precedía. Se detuvo en seco al ver a Valeria con las maletas. ¿Y esto? Me voy, respondió Valeria sin apartar la mirada. Eugenia esbozó una sonrisa que no ocultó su satisfacción. Supuse que tarde o temprano te cansarías de fingir. Valeria no cayó en la provocación. Le sostuvo la mirada con una serenidad que desestabilizaba más que cualquier insulto. No finjo, señora. Solo aprendí a quedarme callada, mientras los demás se desenmascaran solos. Y con eso, se fue. La noticia del divorcio no tardó en recorrer los círculos sociales donde Eugenia se movía como pez en el agua. Ella misma se encargó de difundirla, adornando la historia a su antojo. Pobrecito de mi hijo, decía en una comida con amigas. Se encaprichó con esa mujer solo porque era distinta. Ya saben, esas mujeres que van por la vida jugando a ser humildes, pero que solo buscan aprovecharse. Las otras mujeres, igual de superficiales, asentían con falsa empatía, mientras degustaban ensaladas sin aderezo y hablaban de fundaciones en las que nunca ponían un pie. Eugenia brindó ese día. Brindó porque creyó haber ganado. Mientras tanto,
Valeria se instalaba en un departamento modesto pero acogedor, en una zona tranquila al sur de la ciudad. No quería lujos. Quería silencio. Espacio. Aire para respirar sin juicios ni susurros. Una semana después, recibió una llamada inesperada. Era del despacho de notaría que manejaba los asuntos de su padre. El hombre había fallecido hacía unas semanas en Suiza, donde vivía retirado de los negocios. La llamada era para informarle que debía presentarse cuanto antes para discutir la sucesión. Valeria se quedó en silencio por unos segundos. Aunque la relación con su padre siempre fue distante, había sido él quien, desde lejos, se aseguró de que nunca le faltara lo esencial. Le pagó los estudios, la apoyó en sus primeros trabajos y, sobre todo, le dio una formación silenciosa sobre cómo enfrentarse al mundo con inteligencia. Días después, Valeria se presentó en la notaría. El licenciado Osuna, un hombre mayor de voz suave y modales precisos, le explicó que era la única heredera. Su padre había dejado todo a su nombre, empresas, acciones, propiedades, cuentas en el extranjero. Una fortuna colosal. Valeria escuchó en silencio. No preguntó cuánto. No pidió detalles. Solo pidió tiempo. Al salir de la notaría, no sintió alegría ni alivio. Sintió peso, responsabilidad y una claridad brutal. Nunca lo necesitó para demostrar su valía, pero ahora lo usaría para demostrar su propósito. Decidió mantener todo en reserva. No publicó nada. No cambió su estilo de vida. No actualizó sus redes sociales ni permitió filtraciones. Nadie tenía por qué saberlo. Aún no. Una tarde nublada, Valeria se dirigió a una de las propiedades mencionadas en el testamento. Una finca en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y silencio. Caminó por el jardín, cruzó los pasillos vacíos y se detuvo en la sala principal, donde colgaba un retrato imponente de su padre en sus años de juventud. Se quedó ahí, frente a él, durante varios minutos. Ahora entiendo por qué me enseñaste a quedarme callada, susurró. Había aprendido a dominar la palabra, pero también el silencio. Y ese silencio, usado con sabiduría, sería su arma más poderosa. Eugenia, mientras tanto, continuaba con su papel de reina sin corona. Contaba a quien quisiera escucharla que su hijo pronto asumiría la vicepresidencia de la empresa familiar, que estaban considerando una expansión, que por fin se habían liberado de la carga que representaba Valeria. Iván está mucho mejor ahora, decía. Más centrado. Esa mujer no hacía más que distraerlo con sus cuentos de justicia social, pero mientras ella hablaba, la verdadera jugada ya estaba ocurriendo en otro tablero. Valeria ya no necesitaba pertenecer a esa familia, porque sin que ellos lo supieran, esa familia, ahora estaba, involuntariamente, ligada a ella. Y aunque nadie lo sabía aún, la fortuna que Eugenia tanto codiciaba ya tenía dueña. Una dueña que no reclamó nada, porque no necesitaba nada de ellos. La nueva casa de Valeria no tenía columnas de mármol ni ventanales de vitrales importados. Era una construcción de una sola planta, con paredes blancas y una puerta de madera tallada, ubicada en una colonia tranquila, donde el ruido de los autos era reemplazado por el canto de los pájaros al amanecer. No necesitaba más. Después de haber vivido en la opulencia fingida de los de la Vega, ese pequeño refugio les sabía a libertad. Habían pasado varias semanas desde que recibió la confirmación oficial del notario. Todo el patrimonio de su padre le pertenecía. Empresas, bienes raíces, cuentas internacionales, obras de arte. Era rica. Rica en un nivel que ni los de la Vega podían imaginar. Pero lo curioso era que eso, lejos de embriagarla, le daba una paz sobria. No tenía sed de venganza ni quería figurar en revistas. Quería construir. Y honrar, sobre todo, a quien le enseñó a resistir sin alzar la voz, su madre. Con ese propósito claro, empezó a trabajar discretamente en su fundación. La llamó Casa Alma Clara, en honor a su madre Clara, una mujer sencilla que jamás se dejó aplastar por el mundo, aunque éste intentara hacerlo muchas veces. El objetivo de la fundación era ofrecer apoyo integral a mujeres víctimas de violencia psicológica, manipulación emocional o rechazo familiar. Todo con un enfoque humano y digno. Valeria no apareció en entrevistas. No buscó titulares. No se presentó como la gran filántropa. Todo se manejaba desde una oficina discreta, con un equipo reducido pero comprometido.
Ella revisaba los casos personalmente. Escuchaba historias. Extendía la mano sin necesidad de contar su propia historia. Porque sabía que a veces, el mejor testimonio es el que se queda en silencio. Mientras tanto, en el mundo de los de la Vega, el panorama comenzaba a agrietarse. Iván había retomado su lugar en la empresa familiar, pero no era el mismo. Estaba más callado, más irritable, más ausente. En las juntas, parecía distraído. Cometía errores. Se le olvidaban nombres. Había noches en que se quedaba solo en la oficina, revisando documentos que no entendía, sintiendo que todo le pesaba el doble desde que Valeria se había ido. La extrañaba, aunque no lo dijera. Y lo peor, se extrañaba a sí mismo cuando estaba con ella. Eugenia, por su parte, vivía en su burbuja de apariencias, pero los cimientos de su mundo comenzaban a tambalear. Algunas alianzas estratégicas con socios internacionales se habían enfriado sin explicación aparente. Inversiones fallidas, demoras en pagos, sospechas de que ciertas decisiones se estaban tomando sin su conocimiento. Para colmo, su salud comenzó a resentirse. Dolores de cabeza constantes, insomnio, mareos. Pero no lo decía. No podía darse el lujo de parecer débil. Para ella, seguir siendo doña Eugenia de la Vega era una tarea diaria. Y estaba perdiendo fuerzas. Una mañana templada, mientras Valeria revisaba papeles en su oficina, su secretaria entró con una tarjeta en la mano. Te busca un tal don Horacio. Dice que no viene por negocios, sino por respeto. Valeria levantó la mirada. Ese nombre le era familiar. Muy familiar. Hazlo pasar. Don Horacio entró con paso pausado, sombrero en mano, el mismo gesto solemne que tenía aquella noche en la cena en la mansión, cuando presenció en silencio cómo Eugenia la despojaba de su dignidad frente a todos. Pero ahora, sus ojos no la miraban como a una desconocida, sino como a alguien que merecía respeto. Señorita Valeria, dijo con una leve reverencia. No vengo a molestarla. Solo a cumplir una deuda con su padre, y con usted. Valeria lo invitó a sentarse. No había formalidades exageradas, solo dos personas con demasiadas cosas que decir. Conocí a su padre hace años. Hicimos algunos negocios juntos. Hombre serio. Reservado. Pero me habló de usted una vez, con un orgullo que no se le notaba, pero se le sentía. Dijo que algún día, usted sería más fuerte que cualquiera en su entorno. Y no se equivocó. Valeria lo escuchaba con atención, sin decir una palabra. Vi cómo la trataron en aquella cena, continuó Horacio. Me dio vergüenza ser parte de esa mesa. Por eso estoy aquí. Sé quién es usted. Sé lo que ahora posee. Y sé que no necesita de nadie. Pero si alguna vez requiere apoyo para su proyecto, yo estaré ahí. Valeria asintió, agradecida. Gracias, don Horacio. Solo le pido una cosa, discreción. No quiero titulares. No quiero que mi historia opaque las de otras mujeres. Esto no es sobre mí. Es sobre todas las que nunca tuvieron una oportunidad. Don Horacio se levantó con respeto. Antes de irse, le dijo algo que ella nunca olvidaría. A veces, el poder no está en hablar más fuerte, sino en saber cuándo guardar silencio. Esa frase resonaría aún más en los días siguientes. La gala anual de beneficencia de los de la Vega era uno de los eventos más esperados por la élite empresarial. Una noche de vestidos largos, discursos vacíos y donaciones obligadas para limpiar conciencias. Eugenia estaba al frente del comité organizador, como cada año, decidida a mantener su estatus como dama influyente y elegante. Iván apenas colaboró. Asistiría, por supuesto, pero su mente estaba en otro lado. Lo que nadie sabía, era que una de las mayores donaciones de ese año venía de una fundación hasta entonces desconocida, Casa Alma Clara. Y que su fundadora, no era otra que Valeria. La noche del evento, el salón principal del Hotel Imperial lucía espléndido. Lámparas de cristal, música de cuerdas, champaña fluyendo entre conversaciones vacías. Eugenia se paseaba entre los invitados con una sonrisa forzada, tratando de mantener su lugar en la cima, aunque dentro de sí misma sabía que su poder empezaba a resquebrajarse. Fue entonces cuando sucedió. Las luces se atenuaron y una de las presentadoras tomó el micrófono para agradecer la presencia de todos. Habló de la importancia de ayudar, de sumar esfuerzos, de construir puentes. Y luego,
Con voz firme, anunció. Este año, nuestra mayor donación ha sido realizada por una mujer comprometida con las causas sociales. Una mujer que ha demostrado que el verdadero cambio empieza en silencio. Agradecemos profundamente a la señora Valeria Torres, principal benefactora de esta noche. El aplauso fue inmediato. Pero Eugenia se quedó sin aire. Giró el rostro, y allí estaba. Valeria caminaba entre la multitud, vestida con un conjunto sobrio, elegante, sin joyas ostentosas, sin acompañantes. Solo ella, radiante, serena, imperturbable. La gente se abría a su paso como si caminara la realeza. Iván la vio y se paralizó. Los recuerdos lo golpearon de golpe. Su risa, su mirada, su silencio, su dignidad. Eugenia dio un paso hacia ella, pero se detuvo. No podía moverse. No podía respirar. Todo lo que alguna vez despreció, estaba frente a ella, elevado por los aplausos que nunca imaginó que esa mujer recibiría. Y Valeria, sin detenerse, sin buscar confrontación, solo subió al escenario, hizo una ligera inclinación con la cabeza, aceptó el reconocimiento, y bajó. Ni una palabra, ni una mirada a los de la Vega. Porque a veces, el silencio humilla más que 1000 palabras. Pasaron algunas semanas desde la gala, pero el eco de aquella noche aún resonaba entre los pasillos de la mansión de la Vega. Aunque Eugenia se esforzaba en restar importancia al evento, la verdad era que algo se había fracturado en su interior. Ver a Valeria caminar con seguridad entre los aplausos, rodeada de respeto, sin decir una sola palabra, había sido una humillación que no lograba digerir. Iván, por su parte, seguía inmerso en una confusión cada vez más densa. Aquella aparición le removió cosas que creía enterradas. Había algo en la manera en que todos se referían a Valeria, como si hubiera ascendido a un lugar inalcanzable. Y él, que la había dejado marchar, solo podía mirar desde abajo. Una mañana cualquiera, mientras Eugenia desayunaba en el invernadero con su habitual taza de té de jazmín, una empleada le entregó un sobresellado con cera roja. El remitente, Notaría Civil Especializada NUM. 14, Ciudad de México. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque nadie podía responderle. Lo abrió con el filo de una cucharilla de plata y leyó en silencio. Una reunión notarial privada. Motivo, sucesión patrimonial. Asunto, invitación formal a familiares y allegados relacionados a la familia Torres. Debe ser por la tía Ernestina, murmuró, recordando vagamente a una pariente lejana que vivía en Europa. Sin pensarlo mucho, llamó a Iván. Acompáñame el lunes a esta lectura de herencia. Podría haber algo para ti, o para mí. Iván, aún afectado por el reciente encuentro con Valeria, asintió sin mucho interés. No esperaba nada. Pero la mención del apellido Torres le sonaba familiar. El lunes por la mañana, madre e hijo llegaron a un edificio sobrio del centro histórico. El lugar no tenía la apariencia lujosa que Eugenia esperaba, pero sí un aire solemne. En el vestíbulo, un recepcionista les pidió sus nombres y los guió hasta una sala de madera oscura con ventanales amplios y alfombras antiguas. Eugenia entró con paso firme, lista para reclamar lo que, según ella, era suyo por derecho de sangre. Pero lo que encontró la detuvo en seco. Valeria ya estaba ahí. Sentada al centro de la sala, vestida con un conjunto en tonos marfil, el cabello recogido con elegancia discreta, rodeada de 3 abogados y un asistente personal que tomaban notas con rapidez. No estaba incómoda. No estaba nerviosa. Estaba en su terreno. Eugenia apretó los labios. ¿Qué hace ella aquí?, le susurró a Iván. Pero él no respondió. Se limitó a observar la escena, sintiendo como el estómago se le anudaba. El notario, un hombre mayor con gafas redondas y voz clara, se puso de pie. Gracias por asistir. Esta reunión es para proceder a la lectura del testamento del empresario Alejandro Torres. Iván sintió un golpe en el pecho. Eugenia, en cambio, frunció el ceño. Disculpe, interrumpió. ¿Dijo Alejandro Torres? ¿Qué tiene que ver esa herencia con nosotros? El notario no se inmutó. Todo será explicado a su debido momento. Les pido que tomen asiento. Eugenia se sentó, claramente molesta. Iván, por primera vez en mucho tiempo, se sentía fuera de lugar. El notario abrió el documento.
Su voz se hizo presente en la sala como un juez que dicta sentencia. Yo, Alejandro Torres, en pleno uso de mis facultades mentales y legales, declaro lo siguiente, comenzó, y siguió con las formalidades de rigor. Luego vino lo importante, designo como única y absoluta heredera de todos mis bienes, acciones, propiedades, derechos y participaciones a mi hija, Valeria Torres Ramírez. Eugenia se quedó helada. Iván sintió un zumbido en los oídos. El notario continuó enumerando, empresas, cuentas bancarias, propiedades en Europa, Asia y América Latina, colecciones de arte, acciones en multinacionales. Todo, absolutamente todo estaba a nombre de Valeria. Eugenia, incrédula, se levantó de golpe. Debe haber un error. Esto es un montaje. Ella no puede ser la hija de Alejandro Torres. Uno de los abogados de Valeria se puso de pie con serenidad. Tenemos pruebas legales, documentos notariales, exámenes de ADN, correspondencia privada y declaraciones firmadas. La señora Valeria Torres es reconocida legalmente como hija única y legítima del señor Alejandro Torres. Eugenia giró hacia Iván, buscando apoyo, pero él no sabía a dónde mirar. Recordó cada comentario cruel que su madre había lanzado. Cada vez que él eligió callar. Cada oportunidad que tuvo para defender a Valeria, y no lo hizo. Valeria permanecía en silencio. No sonreía. No miraba a nadie. Solo escuchaba. Una calma devastadora. El notario concluyó. El testamento es irrevocable. Todo ha sido legalmente transferido. La señora Torres cuenta con poder pleno y absoluto sobre cada una de las propiedades y negocios mencionados. Eugenia volvió a sentarse. Tenía el rostro pálido. El maquillaje comenzaba a agrietarse por el sudor. El golpe había sido más fuerte de lo que podía manejar. En su interior, todo se derrumbaba. La fortuna que soñó toda su vida. El poder que ambicionó. El estatus que creyó tener garantizado para su hijo. Todo estaba en manos de la mujer que despreció. A la que llamó indigna. A la que echó de su mesa. Iván, con las manos sobre las rodillas, se sentía desarmado. Imágenes de Valeria pasaban por su mente como una película. Sus silencios, su paciencia, sus advertencias silenciosas. Todo cobraba sentido ahora. Y también, el peso de su propio silencio. Cuando terminó la lectura, el notario ofreció una última formalidad. ¿Alguna pregunta o comentario? Hubo un silencio incómodo. Eugenia quiso hablar, pero las palabras no le salieron. Valeria se puso de pie. Guardó sus documentos, firmó donde debía firmar y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Se giró lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, miró directamente a los ojos de Eugenia. No había odio. No había venganza. Solo esa elegancia imbatible que tanto la había irritado. Y entonces, con voz serena, dijo: yo nunca quise pertenecer a su familia. Pero resulta que ustedes sí terminaron perteneciendo a la mía. Ni una palabra más. Ni una mirada a Iván. Solo la puerta que se cerró con suavidad. Y el eco de su dignidad resonando más fuerte que cualquier título nobiliario. Habían pasado varios meses desde aquella reunión notarial donde todo cambió. Desde entonces, Valeria no volvió a cruzar palabras con los de la Vega. No por rencor, sino porque ya no había nada que decir. Había cerrado ese capítulo con la misma calma con la que vivía cada una de sus decisiones. Su vida, ahora, giraba en torno a Casa Alma Clara, la fundación que en poco tiempo se había convertido en un referente nacional en el apoyo a mujeres que, como ella alguna vez, fueron subestimadas, invisibilizadas o empujadas al borde del silencio. Valeria no aparecía en entrevistas. No daba discursos en escenarios. No usaba su rostro como emblema de la causa. Simplemente trabajaba. Día a día. Revisaba casos, escuchaba historias, diseñaba estrategias de apoyo emocional, económico y legal. Visitaba los centros de atención, se sentaba en el suelo con las mujeres, les hablaba con cercanía, sin superioridad. Cada mujer que llegaba a la fundación encontraba algo más que ayuda. Encontraba dignidad. Y detrás de esa estructura sólida, estaba Valeria. Siempre vestida con sobriedad, sin joyas, sin títulos pomposos. Solo ella, con esa mirada firme y esa voz que sabía cuándo hablar y cuándo callar. En su antigua vida,
El apellido de la Vega sonaba a imposición, a privilegio mal entendido. Ahora, Valeria era conocida por otro apellido, uno que llevaba con orgullo y sin necesidad de explicaciones: Torres. Los medios comenzaban a hablar de la fundación como un modelo ejemplar, pero Valeria siempre pedía lo mismo, que no se mencionara su historia personal. No quería ser la mujer que vengó en silencio. No quería ser el escándalo del momento. Quería ser la raíz que sostenía un cambio real. Sin embargo, su ejemplo comenzaba a hacer ruido. Políticos, académicos, empresarias, incluso artistas, se acercaban para colaborar. No por caridad, sino por admiración. Porque Valeria había demostrado que no se necesitaban gritos para transformar una realidad. Solo coherencia. Iván, mientras tanto, vivía atrapado entre el arrepentimiento y la nostalgia. Su desempeño en la empresa familiar seguía a la baja. Aunque intentaba cumplir con sus funciones, su mente volvía una y otra vez a los momentos que compartió con Valeria. A las veces que ella lo esperó con la cena lista. A las veces que le tendió la mano sin exigir nada. A las veces que lo defendió sin levantar la voz. Intentó llamarla. Varias veces. A su número personal. A la fundación. Incluso envió una carta, escrita de puño y letra, pidiéndole tan solo unos minutos para hablar. Nunca recibió respuesta. Y entonces entendió que el castigo no era el silencio. Era la indiferencia. Comprendió que no había perdido a una mujer común. Había dejado ir a una mujer que se había convertido en todo lo que él jamás sería: firme, íntegra, libre. Eugenia, por su parte, vivía su propio proceso de descomposición. Tras la lectura del testamento, muchos socios comenzaron a alejarse. Las inversiones se estancaron. La casa comenzó a llenarse de vacíos. El chofer pidió su liquidación, la cocinera renunció, la asistente de años solicitó una transferencia. La reina sin trono quedó sola. El golpe más fuerte no fue económico. Fue moral. Por primera vez en su vida, Eugenia sintió lo que era no ser escuchada. Sus llamadas quedaban sin respuesta. Sus contactos, antes temerosos y sumisos, ahora la trataban con condescendencia. Y como si el universo buscara cerrar su ciclo con crudeza, su salud también empezó a desmoronarse. Un diagnóstico poco alentador: hipertensión avanzada, prediabetes, y un sistema inmune debilitado por años de tensión acumulada. El médico le recomendó descanso, dieta, calma emocional. Pero la calma no era parte de su lenguaje. Fue entonces cuando intentó, por primera vez, pedir perdón. Escribió una carta breve, manuscrita. Reconocía, de forma torpe pero sincera, que había cometido errores, que había juzgado sin conocer, que tal vez, solo tal vez, su orgullo le había nublado el juicio. La envió a la dirección de la fundación. Una semana después, recibió un sobre sencillo, sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una sola hoja. La caligrafía pulcra de Valeria. Le deseo paz. Yo ya la tengo. No había reproche. No había reclamo. Pero había algo peor para Eugenia: la certeza de que ya no tenía ningún lugar en la vida de esa mujer. Mientras tanto, Valeria preparaba uno de los actos más significativos de su nueva vida. Revisaba los últimos documentos legales con su equipo de abogados. Era una decisión que no tenía publicidad, ni cámaras. Pero sí un profundo simbolismo. Iba a donar una de las mansiones heredadas de su padre a una organización aliada que se dedicaba a acoger a mujeres mayores, muchas de ellas rechazadas por sus propias familias, dejadas en hospitales, asilos o incluso en la calle. La propiedad sería convertida en un hogar seguro, con atención médica, terapia emocional y talleres de reconexión. Lo haría en honor a todas las mujeres silenciadas. En honor a su madre. Y, aunque jamás la admitiría en voz alta, también en memoria de quien ella pudo haber sido si no se hubiera salvado a tiempo. El día de la entrega, Valeria visitó la mansión por última vez. Caminó por los pasillos, tocó los muros fríos, respiró hondo. Y antes de salir, dejó una pequeña placa en la entrada. Aquí habitarán las que fueron echadas. Y aquí comenzará su nueva historia. Esa misma semana, una joven periodista que cubría temas de derechos humanos solicitó una entrevista. Quería hablar de la fundación, del modelo, del impacto social. Valeria aceptó, pero con una condición: no hablaría de su vida personal.
La periodista aceptó. La entrevista transcurrió en un café discreto, lejos del bullicio. La joven hizo preguntas sobre presupuesto, sobre alcance, sobre estadísticas. Valeria respondía con datos precisos, con pasión, pero sin alardes. Y al final, cuando ya se estaban despidiendo, la periodista no pudo evitarlo. Miró a Valeria con curiosidad genuina y preguntó: «Perdón si me salgo del guión, pero hay algo que no entiendo. Usted vivió cosas muy duras. Pudimos investigar lo básico. ¿Por qué nunca respondió a los insultos de su suegra? ¿Por qué nunca aclaró todo?» Valeria la miró. Guardó silencio unos segundos. Tomó un sorbo de su café, con la misma calma con la que había caminado entre los aplausos aquella noche en la gala. Y sonrió. Porque no hacía falta. Algunas respuestas se escriben solas. Esta no es solo una historia de traición familiar o de injusticia silenciosa, es un testimonio de lo que sucede cuando una mujer decide no rebajarse al nivel de quienes la humillan, y en cambio, eleva su dignidad con acciones, no con palabras. Valeria nos enseña que el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en construir en silencio. Que no hace falta responder al desprecio cuando tu propia vida se convierte en la mejor respuesta. Y que, en un mundo que muchas veces premia la arrogancia, hay una fuerza invencible en la templanza, en el respeto propio y en el coraje de caminar sola, cuando hacerlo es la única forma de no perderse a una misma. Una mujer digna no es la que exige pertenecer, sino la que, aun cuando la expulsan, demuestra que nunca necesitó ser aceptada. Porque cuando tienes claro quién eres, no necesitas que nadie más lo valide. Al final, la historia de Valeria no se gritó. Se escribió sola. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.